Otra vez. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos en la última charla del que esperemos que sea el primer ciclo de charlas de Maniac en Aquelarre. Hoy contamos con Ana Castillo, con Rosana Román, que es trabajadora social y escritora de equipo de limpieza, entre otras muchas cosas, que también nos dirá Ana, y Mara Alcubilla, que es profe y compañera de la Casa Feminista de Valladolid. Y nos van a introducir entre las tres, entre este estupendo equipo aquí en Aquelarre, una charla que han llegado a titular La casa como prisión, thriller doméstico y patriarcado. Esperemos que disfrutéis, que hagáis preguntas después y nada, os dejo con ellas. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, los que estáis voluntariamente, a los que les ha pillado sorpresa, pues también. Esto nos pasa bastante, esto de pillar a la gente sin saberlo, pero bueno, espero que al menos disfruten. Es verdad que esta charla se llama La casa como prisión, thriller doméstico, porque somos Maniac, somos la casa del thriller, todo lo que editamos son libros de thriller y a veces tenemos esta categoría o subcategoría que es el thriller doméstico, ¿no? Aunque no se desarrolle totalmente dentro de una casa, sí que se suele iniciar dentro del hogar como ese detonante, ¿no? o ese origen. Yo solamente os voy a dar un dato, no, en estos temas siempre parece que nos da mucho miedo hablar porque no tenemos ahí todos los datos, no estamos capacitados, ¿no?, para dar esas opiniones, pero yo os digo que en 2024 el 66% de los asesinatos contra mujeres ocurrieron en el ámbito del hogar. Esto es bastante importante, ¿vale? Ámbito del hogar dentro de la convivencia, ¿vale? Entendamos no que sucediese justamente dentro de casa, sino dentro de este contexto de la convivencia con la pareja. Es muy importante porque siempre pensamos que la casa es el lugar donde todos estamos a salvo, donde no puede pasar nada, te puedes relajar, ¿vale? O sea, estás protegido y muchas veces puertas para adentro se convierte en la escena del crimen perfecta. Porque no te oye nadie, no te ve nadie, existe este anonimato, no, ¿vale? Quitando el tema que hablamos siempre de que te oiga un vecino, al final yo creo que es el sitio elegido y adecuado para que pasen estas cosas. Hoy para hablar de este tema tenemos la suerte de contar con Rosana Román, ya lo han contado por ahí, quiero agradecerla personalmente porque ha venido desde Barcelona para esta charla, la tenemos de arriba para abajo muchas veces y ella se presta a todo porque la encanta y tengo que darle las gracias porque oye, al final está en trenes todo el día, ¿vale? Ella, además de trabajadora social especializada en prevención de drogodependencias y violencia de género, es criminóloga. Entonces tiene una versión así, una idea bastante cross de todo lo que pasa relacionado con esto. Aparte de muchos años de experiencia que luego nos contará ella, viendo cosas de estas que pues hielan un poquito la sangre. En su primera novela, Equipo de limpieza, que es la que tenéis aquí, pues aparece un poco este personaje de la mujer marcada por esa supervivencia, ese destino, esa toma de decisiones, la vida de las protagonistas y toca un poquito temas como la justicia o la falta de ella y la sororidad o esa comunidad que a veces tenemos que hacer las mujeres para sobrevivir, ¿vale? Y luego también tengo que agradecer a Mar, ¿vale?, que esté aquí porque es verdad que es profe, como ya han comentado por ahí, es licenciada en Bellas Artes. A mí me flipa porque es profe de educación secundaria, o sea que la admiro muchísimo, me parece muchísimo más peligroso que otros trabajos, ¿vale? Y ha trabajado en muchos institutos del ámbito rural y urbano, ¿vale?, en distintos sitios, Cantabria, Castilla y León. Además es compañera de la Casa Feminista de Valladolid, que creo que también hay muchas compis por aquí hoy, que también os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí a apoyar a Mar y a nosotras, que también, oye, yo me doy por apoyada también, aunque hayáis venido a ver a Mar, que es un colectivo que busca ser hogar, ¿vale?, y ser ese refugio para mujeres y personas disidentes de género, pues para tener este espacio seguro donde podemos acudir todos, o sea que también para que las tengáis localizados los que no lo sepáis. Me parece que Mar es una persona que tiene también una visión del futuro, de los chavales, de lo que pueda haber dentro de este colectivo, perteneciendo a este colectivo, que también es muy interesante de escuchar hoy. Así que, como sabéis, en nuestras charlas lo que buscamos un poco es la colaboración, que nos contéis, que nos digáis, ¿estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo? Vale, un poco charla de salón.
Comenzamos por ti, Rosana. Vale. ¿Estás lista? Sí. Vale. En Equipo de limpieza, en tu novela, el hogar es el origen de todo esto, pero como he comentado, no se desarrolla dentro del hogar, sino que el hogar aparece como una historia, un antecedente para contar un poco lo que le pasa a Julia y sus amigas dentro de la novela. ¿Cómo construiste este thriller que nace de ahí? ¿Qué elementos un poco del machismo y de este riesgo quisiste reflejar? Bueno, como tú decías, llevo años, he estado muchos años trabajando con mujeres aquí y en Nicaragua también, y he trabajado también en la casa de acogida para mujeres, entonces, bueno, un poco, por desgracia, la historia la conozco bastante. Y es una historia que se repite continuamente porque más o menos los patrones, la manera, si veis las noticias, casi siempre es lo mismo, ¿no? Y entre todo esto, pues de alguna manera quería plasmar, ¿no?, a la protagonista, que ha llegado un momento ya en el que necesita explotar, y que es verdad que ella ya ha superado, o no superado, pero está superando la situación que tuvo horrible en su hogar, con violencia vicaria incluida, y no quiero contar más. Pero sí que es verdad que se encuentra con la necesidad, ella y el equipo que crean, para ayudar a mujeres que, como decías tú, están en su hogar y todavía no han tenido la posibilidad de salir de él y de salir de este maltratador, de estos machistas que ejercen todo tipo de violencia física, psíquica, por ejemplo, económica. En fin, muestro un poquito diferentes casos en los que podemos ver los diferentes tipos de violencia, ¿no? No sé, luego si queréis cuento más. Luego te pregunto más, que si les cuentas mucho ya... Sí, para eso. Mar, tú por tu trabajo al final, como ya he adelantado, estás en contacto un poco con las nuevas generaciones, con estos chavales que vendrán allí, que ya comentamos un poco el otro día, ¿no? Hay cosas que tienes que ver, que madre mía, pelos de punta, ¿vale? Y un poco cómo son sus dinámicas dentro y fuera del instituto, ¿no? Del centro donde tú les das clases. ¿Cómo percibes tú que la casa, al final, funciona como un espacio donde se reproducen pues esas dinámicas de control, de violencia patriarcal, y cómo crees que la literatura pueda reflejar un poco esto de manera más fiel, más justa? Bueno, aunque, como has dicho, yo conozco a los chavales en el centro, ¿no? Parte de nuestro trabajo es entender también qué pasa a veces fuera del centro, ¿no? Y en sus casas también. Y especialmente, claro, con las criaturas, o sea, la casa es nuestro primer mundo, ¿no? El primer mundo que conocemos. Allí forjamos también nuestra identidad, ¿no? Ese es el primer lugar al que nos llevan, ¿no? Cuando tenemos 2 días de vida, y ahí es donde forjamos pues nuestros primeros apegos, nuestras primeras relaciones, donde aprendemos, ¿no?, las dinámicas que luego reproducimos. Y también, como has dicho, la casa es ese lugar donde tenemos que encontrarnos seguros, ¿no? O sea, es el lugar donde tenemos seguridad, donde tenemos refugio, donde tenemos cuidados. Entonces, ¿qué pasa cuando no es así, ¿no? Cuando la casa se convierte en todo lo contrario, donde se reproducen violencias o dinámicas de control, ¿no? La casa también, como cosa, ¿no?, como elemento material, es lo que diferencia lo público y lo privado, ¿no? Que también decías un poco antes, qué pasa dentro de la casa y qué pasa fuera. Entonces a veces es difícil identificar desde fuera lo que sucede dentro, pero hay cosas que nos dan pistas, ¿no?, de cómo se comportan también la chavalada, pues, ¿no?, lo que reproduce o lo que ha aprendido. Cuando en una casa con criaturas hay violencia, o hay violencia machista o de cualquier tipo, esas personas pequeñas, ¿no?, lo vivencian de tal manera que lo llegan a normalizar. Y a veces no son capaces de identificarlo, puede que hasta de adultos, ¿no? O sea, que igual de adultos se dan cuenta de que han vivido esa violencia. Y igual la están reproduciendo también, ¿no?, muchas veces. De hecho, en la ficción se repite mucho la figura de la persona que ha sido maltratada y que después ejerce violencia, ¿no? También. Como la serie esa de Querer, ¿no? Sí, esa es perfecta para explicar justo esto que estabas diciendo, ¿no? Sí. Y otras series, o sea, que preguntas por la ficción, porque es verdad que en literatura se me ha venido a la cabeza una novela de Sara Mesa, que no sé si habéis leído, que eso se llama La familia o Familia, no lo sé, donde también se reproduce como un espacio muy opresor dentro de la casa, ¿no? Que de puertas hacia afuera parece pues una familia, lo que podríamos llamar, entre comillas mucho, familia normal, ¿no? Sí. Pero que dentro de la casa pues se respira un ambiente pues muy, muy opresor, porque hay un padre que ejerce como mucha violencia, además de una manera muy sutil y bastante invisible, ¿no?
Y eso, en ficción más televisiva o en series está pues la serie Querer, y está también, he visto hace poco la serie de Leticia Dolera, Pubertad, no sé si la habéis visto, donde también se ve muy bien cómo los adolescentes al final están reproduciendo muchas cosas que vienen, cómo actúan sus padres, ¿no? También. Y esta pregunta no estaba en el guión, me la Ya voy a empezamos. saltar. Pero mejor ahora al principio, que luego así ya te sales de la zona de confort. Has hablado de la violencia sutil, que a mí me llama mucho la atención eso, ¿vale? ¿Se nota cuando un chaval sufre violencia sutil o cuando es otro tipo de violencia? Quiero decir, ¿imitan esos comportamientos? ¿Esa violencia sutil, esa toxicidad, se la traen de casa o no tiene nada que ver? ¿Es violencia en general y...? No tiene por Desde qué, tu punto de vista. sí, no necesariamente un chaval o chavala que recibe violencia en casa luego llega al instituto y Y lo lo hace. ejerce. No, pero sí que tiene una cierta agresividad. Sí. Y esta agresividad a veces se puede, ¿verdad? A ver, se puede yo creo convertir. que también, o sea, las criaturas no entienden de dónde viene esa Ya. violencia. Muchas veces es un poco aleatoria, o sea, viven como en esa tensión de, no saben, no siempre es la violencia que viven en casa un castigo por algo que han hecho, Ya. ¿no? Entonces viven en esa alerta que les hace también, pues eso, estar un poco irascibles, puede ser. Es que es tan sutil, igual ni Sí. siquiera identifican que están sufriendo violencia, Sí, ¿no? Muchas veces igual claro. falta ese conocimiento, esa madurez para entender que lo que están sufriendo en casa es violencia, porque muchas de esas violencias son así, como dices tú, sutiles. Entonces, es complicado, ¿eh? Es complicado, muy Y complicado. muy difícil de identificar, Muy claro. difícil de desde fuera. identificar. O sea, tiene que ser muy, muy complicado. En el mundo del thriller, al final, de este tipo de novelas de suspense, el hogar roto muchas veces es un punto de partida triste, como las pelis de miedo a las mudanzas, pues en el thriller pasa mucho con los hogares rotos, ¿vale? Muchas veces son ese motor que empuja a los protagonistas pues, a hacer cosas que no se imaginaron nunca que iban a hacer. ¿Vale? Es, madre mía, cómo ha empezado este libro y cómo ha acabado como este personaje, cómo ha acabado haciendo estas burradas. En Equipo de Limpieza, por ejemplo, Julia, las dos mujeres, al final lo que hacen es transformar un poco este dolor, esto que están sufriendo ellas, este dolor de quien hace daño a sus familias, porque al final es un poco relacionado con la gente que tienen alrededor y a la que quieren, tú has dicho antes, temas de violencia vicaria, y lo transforman en acción directa. Es acción-reacción. Lo de Julia y sus amigas es... ¿Quieres caldo? Toma dos tazas, ¿no? A mí me encanta, pero ¿qué te llevó a ti un poco a explorar esta idea de justicia paralela como motor de la historia? Bueno, yo creo que fue una necesidad, ¿no? Después de ver continuamente noticias y siempre lo mismo, y sobre todo con violencia vicaria, que hay momentos que dices, lo mataría, ¿no? Entonces, ese lo mataría, ¿no? O ese si pudiera, es lo que me pensé, pues ¿por qué no? ¿No? Ya que no lo puedo hacer, ¿no? Porque lo mataría, no, pues lo mato. pues lo voy a Lo mato, escribir, lo voy a ¿no? matar. Y así, pues por ahí puedo yo hacer mi catarsis, que era lo que yo he pretendido en esta novela. Es decir, la protagonista, o sea, así como una novela, un thriller policíaco, normalmente esperas saber quién es el asesino. En este caso no, en este caso el asesino sale en las primeras páginas, con lo cual el misterio sería, lo cogen, no la cogen, ¿no? Sí. Pero me interesaba muchísimo esta parte, es decir, ser asesinos con la protagonista, es decir, que todos nos sintiéramos identificados con ella, vivirlo desde esta manera, porque de verdad que es una catarsis. Para Pero eso, fue- que te fuésemos a visitar nosotros a ti a la cárcel. También. Era mejor lo del libro, ¿eh? Mejor lo del libro. Mucho mejor lo del libro. Sí, lo consigues. Sí, Lo de empatizar con ellas. Sí, Sí, esa- ¿ves? Eso era la luego, idea. luego tengo una pregunta para vosotros sobre ese tema que me llama mucho la atención, porque además Vale. nos pasa mucho con el thriller y con nuestras protagonistas Sí. femeninas. Bueno, y la otra parte era el tema de la justicia, ¿no? Sí. Yo ahí sí que he escrito varios libros y en todos ellos, lo siento, pero me cargo a la justicia porque no hay justicia. Entonces, de alguna manera tenía necesidad, ¿no?, de mostrar esa parte de cómo la justicia está fallando continuamente a las mujeres, y de hecho me documenté muy bien porque la novela transcurre en Barcelona y tenía que hablar con la policía, los Mossos d'Esquadra. Entonces yo conocía pues, bueno, películas, series, libros de Policía Nacional, incluso Guardia Civil, pero Mossos d'Esquadra no conocía mucho, ni siquiera su jerarquía, todo esto, ¿no? Entonces me documenté con un Mossos d'Esquadra y él me mostraba, o sea, él estaba encantado de mi novela porque decía que se sentía identificado, porque a ellos también les pasa esto. Es decir, que no tienen medios, que no tienen personal, que no se juzga bien
y a veces también se sienten con las manos atadas, ¿no? Es decir, que es un poco pues, reflejar todo esto en la novela. Y desde tu punto de vista, Mar, ¿cómo percibes que la literatura muestra este tipo de mujeres, ¿no? Que se levantan contra este tipo de violencia y que puede inspirarnos conciencia o hacernos pensar sin llegar a justificar un poco que están matando gente? Es que yo no creo que se esté justificando nada. O sea, en la ficción estamos acostumbrados a ver Sí, todo tipo es de verdad. violencias todo el rato. Sí. Además de, o sea, de todo tipo, guerras, asesinatos, violaciones, casi todas de señores que se vengan de otros señores, y nadie piensa que se esté justificando el crimen. Así que cuando la venganza es ejercida por mujeres, no sé por qué hay Creo que que... con algunos empatizo más Claro, que con otros. ¿eh? sí, también. Igual con Julia, con sus amigas, las escondería en casa y otro protagonista de Claro, no. por eso Digo, depende de... que no, vamos, que yo no creo que se esté Sí. justificando el Sí, crimen, sí, sí. aunque luego Se cada uno pueda empatiza, pensar ya. que... Mm. Y luego que, o sea, me resulta curioso que cuando son las mujeres las que ejercen la violencia, ¿no? Nos hacemos estas preguntas como si no tuviéramos nosotras derecho a ser violentas también, ¿no? Mm. O sea, parece que la violencia es algo que solo pueden ejercer los hombres o que ellos están legitimados para enfadarse, para vengarse, ¿no? Están todo el rato, si en las ficciones están todo el rato enfadados y matando y vengándose. Sí, sí, sí. Pues nosotras también podemos. Sí. Y en la realidad también, no solo en la ficción. O sea, que muchas veces la figura de la víctima perfecta, ¿no? De la que se habla, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que tenemos que reaccionar ante una violación? Hay una manera correcta de reaccionar. Parece que si sales al día siguiente a la calle mal, si te quedas en casa llorando, pues mejor, ¿no? Ya. O sea, tenemos que sufrir. Esta mañana que he estado así preparándome esto, releyendo un poco a Virginie Despentes, porque me acordaba de que ella relata la violación que le hicieron en el libro Teoría King Kong, ¿no? Y dice que parece que o sea, como que hay un acuerdo, que lo tengo aquí escrito, ¿eh? Dice, un principio político ancestral implacable enseña a las mujeres a no defenderse. O sea, como que parece que nosotras tenemos que sufrir y no hacer nada Sí, más. claro. Pues no, también podemos vengarnos. Entonces, o sea, quiero decir que ellos lo hacen todo el rato. Pues Totalmente de nosotras acuerdo. Yo no también. sé si fue la primera. Bien, bien. Sí, sí, sí. Habla de eso está cambiando en realidad, ¿eh? Sí. Ahora sí van oyendo cada vez más mujeres que matan. Antes Claro. la mujer era, de alguna manera inducía a lo mejor a que mate el hombre o a que robe el hombre. Por ejemplo, en toxicomanías, por ejemplo, las mujeres no roban, roba la pareja para drogar. Es decir, más una manipulación, más una tercera persona, ¿no? Y ahora no, ahora ya estoy oyendo algún caso. De hecho, Que en la charla directamente de las hasta mujeres que matan, ¿no? Hablamos mucho de eso, me parece que fue la primera charla. ¿No creéis que se esconde un poco? O sea, que yo creo que siempre ha habido mujeres que matan, pero ¿no creéis que se escondía un poco? Porque claro, como tenemos ese papel de cuidadoras tradicionalmente, o históricamente hablando, hay buenas y tal y cual, yo creo que siempre ha habido mujeres que matan. Sí, Lo que pasa es que de se otra escondían manera, más. de otra manera, Sí. envenenando o poco a poco, o sea, bueno, no de coger una pistola o coger, no sé, otra manera, ¿no? De matar. Pero es eso, siempre tenemos la charla esa de las mujeres matan mejor, es que es muy curioso, porque que no es mejor, ¿no? Entenderme, pero que al final sí que más limpio, ensuciamos menos. No, pero escucha, tenemos un debe Sin ahí manchar. históricamente, ¿no? Y luego el tema de las mujeres que toman acción para proteger a otras Sí. mujeres, ¿no? A mí realmente sí que me parece muy inspirador, porque y además que desmonta como la narrativa la narrativa habitual está de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, Sí, cuando es que es mentira. Mira, esto me haces un inciso. Por supuesto. Cuando supuesto. trabajaba en Nicaragua con las mujeres, era una cosa que yo les decía, y de esas novelas que veis, yo creo que esas novelas que la mujer es la que engaña y la que le engaña, quita al marido, y que, por favor, ¿no? Y se hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Claro, Pues, hay que unirse, no separarnos, no dividirnos con estos temas que nos están metiendo para que no estemos las mujeres unidas de alguna manera, ¿no? Sí, porque al patriarcado lo que le Sí, interesa sí, es sí. eso, que estemos Sí, divididas, sí, ¿no? Que pero- estemos aisladas y que no nos ayudemos. Exacto. Porque todas las iniciativas que tienen como objetivo ayudar a mujeres a salir de este tipo de violencias y otras, parten de mujeres, Claro, siempre. realmente. Sí. Y no solo a nivel institucional, que también, o sea, están las asociaciones o a nivel desde estructuras más de poder, dijéramos, sino desde lo cotidiano, ¿no? Desde las amigas, la familia, la red que tú tengas, ¿no? Del día a día y del sostén diario. O sea, que Es muy importante. Lo que has comentado antes al final, de que no tenemos que no estamos hablando ya de justificarlas, pero es verdad que yo creo que cuando la venganza es la parte de la narrativa,
¿vale? Ese empoderamiento que sufren las protagonistas de los libros después de sufrir cualquier tipo de situación desagradable, ¿no? Y viene ese, pues ahora me levanto y actúo y tal, ese impulso como lectoras que leemos, ¿no? Ese impulso de levantarnos ante la justicia nos hace empatizar mucho a nosotras, ¿sabes? Muchísimo más que con otro tipo de personajes. Yo creo que porque nosotras también en nuestra vida cotidiana pues hemos vivido muchas situaciones de estas, más en mayor o menor medida, pero reconoces esa necesidad de pues me levanto y actúo y tal. Ya, bueno, igual Julia y sus amigas lo llevan a un nivel que no lo llevaríamos todos, pero bueno, o sea, al final tus protagonistas lo que hacen es eso, convertir ese dolor y esa falta de justicia, ¿no? En vamos a actuar, vamos a hacer algo. Sí, pero fíjate que es curioso porque aquí hay una parte de lo que hablábamos de ayudarse, ¿no? Que ya hablaremos luego de sororidad, creo. Sí. Pero ellas han pasado su historia y ellas de alguna manera ya lo tienen situado, ¿no? Por decir algo. Pero cuando se dedican a juntarse para hacer lo que hacen, es para ayudar a otras, sí. No para ayudarse a ellas, porque lo suyo ya ha pasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece hasta más... Para prevenir, ¿no? Para que no le pase a otra. Exacto. No es venganza porque sí. Exacto. O sea, no es una venganza, es justicia de alguna manera, ¿no? O es ayudar a que no les pase lo mismo que ha pasado a otras. Y bueno, y me gusta esta idea más de toda... Es salvar vidas. Sí. Bueno, ellas se lo plantean así, ¿eh? Sí. Ellas se lo plantean así, que están salvando esas vidas. Tú como lectora, Mar, porque lees bastante novela, ¿no? Entiendo, ¿cómo ves reflejado, o bueno, intentas el tiempo que te dejen los chavales, ¿no? Tengo. ¿Cómo ves reflejado en la ficción este concepto de proteger y actuar frente a, pues, a las injusticias? ¿Crees que se refleja bien, se lleva...? Sí, a ver, en la ficción también es verdad que estamos como acostumbradas a ver en la ficción como la clásica historia, ¿no? Más del héroe, ¿no? Más individualista, de normalmente el señor, sí, que va con un arma, un elemento así como, ¿no? Destructor puntiagudo. Destructor puntiagudo. Y no, y tiene que luchar, normalmente además con violencia, ¿no? Matar al monstruo, estas cosas, ¿no? Y al final pues sale victorioso. Y claro, pues yo creo que la realidad, realmente como se resuelven los conflictos en la vida diaria, pues es desde lo comunitario, ¿no? Muchas veces. Y creo que, bueno, que estoy contenta de que en la ficción empiece a haber más este tipo de narrativas donde bueno, es el problema o la herida, digamos, también es común, sí, y desde lo común se resuelve, ¿no? Fíjate que mi primer título, antes que este, bueno, tuve 3, pero el primero era Heridas, porque todas están heridas y van a ayudar a mujeres heridas. Lo que pasa es que justo en ese, me parece que salió una serie que se llamaba así, y pensé, bueno, no, pues le voy a poner un nombre, ¿no? Pero era eso, ¿no? Digamos. Teníamos mal SEO. No. Cuando hablamos de thriller doméstico, lo que estamos haciendo es coger todo eso cotidiano, ¿no? El pasillo, la cocina, la mesa del salón, y convertirlo en un territorio donde salen esos monstruos a interrumpirte, ¿no? La vida cotidiana, el momento normal, seguro, para provocarte ese dolor. Al final, este contraste, ¿no? Un poco entre lo familiar y tal, y la violencia se vive mucho en silencio, por lo que hemos comentado al principio. No es algo que se cuente fuera hasta que no llega a unos límites muy llamativos. Esta mañana, leyendo también cosas, he visto un caso en Barcelona, en un pueblo de Barcelona, donde una mujer ha contactado con los Mossos por temas de violencia de género, y cuando ha ido a su casa, su pareja la tenía encerrada en casa hace 4 meses. No sé si lo habéis visto. 4 meses encerrada en casa. Y al tío le han caído, me parece que han sido 14 meses y 2 días, algo así. Ni siquiera va a entrar en prisión y tiene que hacer un curso de concienciación de no sé qué, me vais a perdonar. Entonces al final hace falta más denuncia social, ¿no? Porque es que esto pasa todos los días. Es que cada vez que leemos una noticia de estas, yo me echo las manos a la cabeza, pero ya no tengo más capacidad de echarme las manos a la cabeza. O sea, ya... No, es que si vamos mirando, todas las justicias son injustas, como muchas que hemos visto, tipo Manada, en fin. Totalmente. Podríamos hablar y te hace pensar en lo vulnerables que somos muchas veces para acabar en qué otra situación puedes tú pensar
que a un ser humano le tengan 4 meses metido en su casa sin salir, ¿eh? O sea, qué vulnerables somos en ese tipo de relaciones o en ese tipo de comportamientos tóxicos. Si nos centramos en esta parte de thriller doméstico y dentro de estos escenarios familiares, aunque en tu caso ya hayan quedado atrás, ¿vale? ¿Cómo utilizas un poco estos elementos o cómo intentas mostrar esto para hacernos ver la vulnerabilidad de las víctimas y al mismo tiempo su fortaleza? Porque, ojo, para hacer todo lo que hacen estas... Bueno, claro, es que ellas, de alguna manera, a pesar, como decía, que están todas heridas, y por eso la protagonista es una asesina, porque no deja de ser una asesina. Spoiler. Es la primera página. Aparte de esto, claro, lo que se trata de mostrar es esa vulnerabilidad de las otras mujeres a las que quieren ayudar, ¿no? Y que de alguna manera en su día denunciaron, pero siguen viviendo en esa situación que no hay manera de resolver, hasta que ellas deciden estudiar cada caso y mirar quién tiene más urgencia de peligro e intervenir, ¿no? Entonces aquí pues muestro lo que contaba antes, situaciones diferentes de diferentes maltratadores, diferentes niveles sociales, porque aquí también es otra cosa importante, desde el guardajurado hasta el médico hasta un juez, es decir, de todo, y de alguna manera pues mostrar las diferentes situaciones que se pueden encontrar, que son el reflejo. O sea, a veces me preguntan, ¿hay algún caso real? Pues sí, hay un caso real, pero que lo nombro nada más, que es el caso que yo casi lo viví en la casa de acogida para mujeres en Barcelona. Acababa de pasar cuando yo llegué y fue un caso que ya lo nombro aquí, no lo voy a contar, pero muy duro. Y las compañeras estaban deshechas y yo no lo viví directamente, pero lo pude sentir, digamos, ¿no? Pero vamos, es que no hace falta, es que todos los casos que yo reflejo son los que estamos viendo cada día, ¿no? No sé si era lo que me querías preguntar. Sí, pero... lo que tú quieras responder a mí me vale. No, ¿verdad? Faltaría más, ¿no? Y para ti, Mar, al final este tipo de thrillers domésticos que se escriben un poco desde las vivencias de ciertas personas, ¿no? Que quieren denunciar algo y que quieren traer algo a la palestra y que se vea, ¿crees que pueden servir para visibilizar esta violencia invisible, que muchas veces es invisible o sutil o como lo quieras llamar, y fomentar esa empatía o ayudarnos un poco a todos a movernos como sociedad? Sí, claro. O sea, la ficción sirve, entre otras cosas, para eso, ¿no? Para ayudarnos también a entender a veces la realidad que vivimos, ¿no? O sea, nos sirve un poco también de catarsis, como has dicho, pues ver que a otras personas también les pasan las cosas que nosotros atravesamos. Y en este caso, pues creo que puede ser muy útil, sobre todo, especialmente en el caso de las violencias que son más invisibles o más sutiles, porque una puede no saber que está sufriendo una violencia, claro, y de repente la ve en el espejo de la tele, ¿no? Decir, pues esto que le está pasando a esta señora es violencia. Pues yo no lo sabía, pues también me pasa mira, a mí, eso ¿no? me suena, ¿no? Claro. Y aparte de para sentir esa identificación y aprender a nombrarlo y a identificarlo, a empezar a darse cuenta, pues igual también en la ficción aparecen recursos, ¿no? Que pueden ayudarte a salir de esa situación. Por lo tanto, también ahí puede ser muy, muy útil. En el libro de Rosana es verdad que, como has dicho, es como un catálogo de violencias, aparecen todas. Y eso, desde la violencia vicaria, agresión sexual, o sea, nombradas, ¿eh? Sí. No voy a decir más. Sí, pero es verdad. Aparecen muchas, sí, no, acaba. Es cierto. Muchas violencias y, como dice, en muchos diferentes tipos en clases sociales y tal. Entonces, claro, es que es difícil que alguna mujer que lea eso no se sienta interpelada de alguna manera, ¿no? Y antes hablábamos de la serie Querer, que yo cuando la vi, la verdad que a mí me impactó mucho, porque no sé si la habéis visto, pero la recomiendo muchísimo. Es de Alauda Ruiz de Azúa y son 4 capítulos y retrata la violencia que puede haber sufrido cualquier matrimonio que pares ahora mismo por la calle de la generación casi, de la generación, sí. O sea, sí. Y creo que puede interpelar muchísimo a muchísima gente, ¿no? Porque es vamos, sin hacer spoilers tampoco, pues es un matrimonio que podría parecer cualquiera, donde no hay grandísimas violencias, me refiero a agresiones físicas y tal, pero la mujer, tras 30 años de matrimonio, pues le denuncia, ¿no? ¿Se da cuenta entonces? Se da cuenta y le denuncia además por violaciones continuadas durante 30 años dentro del matrimonio. Claro, los hijos flipan, el entorno alucina, ¿no? Y se ve el juicio, también se ve como la justicia, pues eso. Quería hacer una puntualización, que es verdad que hablo de violencia,
pero realmente la que más detallo no es la violencia de las mujeres, sino la que ejerce ella matando a los maltratadores. Lo digo porque de alguna manera no... podía haberla hecho de muchas maneras, podía ser una novela dramática, tal, pero pensaba que de eso ya hay, ¿no? Entonces esto me parecía como una manera de que entre ligero, entretenido, pero dejando ese puesto de crítica social, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Conseguido. Gracias. Gracias. Que sufran ellos, dices, ¿no? Claro, sí. Ahí me recreo, ahí me recreo un poco. En las violencias que sufren las mujeres y no al revés. Exacto. Por eso lo digo. Y nos encanta eso, ¿sabes? Sí, pues a eso me refería de identificarte, ¿no? Con... Pero yo creo que aquí, en este tipo de libros, se nota cuando el autor escribe desde una experiencia propia, desde un conocimiento de un tema tan profundo como el que tienes tú. Este libro, tú lo has dicho al principio, es una catarsis de tu experiencia, de tu vida, ¿no? Necesitabas ponerlo en papel y Sí. a mí me parece curioso que hayas decidido no relatar más todos esos casos que has visto tan de cerca Sí. y centrarte más en algo que es ficticio, pero que a ti te ayuda más a Sí. soltar pues todo ese, al final, Una pues ese cosa- dolor, ¿no?, que has visto durante tantos Una años. cosa curiosa, lo digo por si alguien lo lee, que seguro que tú no has caído, porque nadie cae, Igual sí, a ver. es, A ver, es a que... ver. Dile, a ver. ¿Cómo se llaman? Dime el nombre de alguno de los maltratadores. Ay, no los has nombrado. No tienen nombre. Como las víctimas, ¿no? Cosifico a los maltratadores. Muy bien. No, ninguno tiene nombre propio. A ver, digo el médico, digo el tal, pero el tipo, el tío, pero no les pongo nombre, ¿no? Son cosas de aquellas que no, están en la línea de lo que pretendía. Pues a mí me parece que te ha quedado redondo para lo que quería mostrar, la verdad. O sea, me parece maravilloso. Y toda la que tenga así un poquito de ansiedad y tal, igual se lo tiene lea. que leerlo porque ayuda bastante a dormir más a tranquila. gusto. Más a gustito. Se lee rápido, se lee Dos rápido. tardes Se lee rápido, se lee pequeñitos. rápido. Al final, una de las cosas que yo creo que más se reflejan aquí es el tema de la sororidad, que lo hemos hablado antes, ¿no? Esa necesidad que tenemos las mujeres muchas veces de ayudarnos cuando nos reconocemos unas a otras en situaciones que dices, ostras, me ha pasado a mí, o lo que comentabais de la serie de Querer, ¿no? Muchas veces verlo en otras te ayuda a entender qué es lo que te está pasando a ti. Y al final, bueno, pues hay acciones directas que surgen, como por ejemplo en este libro, ¿no?, que no siempre está dentro de lo correcto, depende a quién le preguntes, pero que nacen un poco de la necesidad de defenderse, o de actuar, o de hacer algo, no quedarse mirando. Y bueno, que necesitamos sobrevivir. Al final Julia y su grupo muestran este nivel de sororidad, de comunidad, pero intensa y activa, nivel... ¿Qué mensaje querías tú transmitir con esta fuerza, con esta...? Pues precisamente eso, ¿no? La importancia de la unión entre mujeres, sobre todo para defendernos de estos temas, ¿no? Me parecía muy importante y quería hacer hincapié mucho en ello, ¿no? En el tipo de relación que tienen y cómo se apoyan hasta el final, digamos, ¿no? Y pienso que es así, porque de hecho, en general, estamos hablando, ¿no? Todas las asociaciones de mujeres, todo lo que es la unión de mujeres que se dedican a hacer algo en ayuda de las mujeres, que todos somos mujeres, o sea, Claro. que de alguna manera es esto, ¿no? De hecho, desde tu punto de Lo vista, que- al final, del colectivo en el que Claro. estáis vosotras, Claro. veis que es necesaria esta parte de la protección, la creación de espacios abiertos, ¿no? Si es necesario crear un espacio abierto y seguro porque no estamos seguras, Efectivamente. o sea, al final existe ese problema por detrás. ¿Cómo se relaciona un poco esta parte de la sororidad con la acción feminista a la vida real? ¿O qué aprendizajes se pueden extraer de este tipo de justicias paralelas? Es que, bueno, la acción feminista sin la comunidad no existiría. existiría, claro. O sea, Claro. Totalmente. es algo fundamental. Aquí, pues por ejemplo, o sea, nuestro colectivo, la Casa Feminista, aquí momento publicitario. Claro. Muy bien. Precisamente es eso. Además, es curioso porque la Casa Feminista no tiene lugar físico. No hay casa. No tenemos No hay casa, sede, ¿no? no hay casa. La casa Está- somos nosotras. O sea, nosotras somos Eso es la- bonito. Nosotras somos las que lo sostenemos, ¿no? Con pues cuidados, amistad, alegría, que también nos sobra, ¿verdad, chicas? No, y hombre, pretendemos ser pues eso, un espacio de refugio, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es irnos a caminar al monte o pensar juntas simplemente, Sí. ¿no? Que a veces la necesidad de
de pensar en comunidad también es importante. Muy enriquecedor. ¿No? Sí, de soltar lo que nos ha pasado, de intentar encontrar soluciones, ¿no? También hay otros colectivos en la ciudad, ¿no? En Valladolid, que lo hacen igual más desde la lucha política o social, como el Bloque Crítico Transfeminista, ¿no? Que es organizado esta misma semana, que ha sido el 25 de noviembre, ¿no? Y ha habido pues las manifestaciones del 25N y tal. Y vamos, que yo creo que sin la comunidad es impensable que haya una acción feminista. También a nivel nacional está Cristina Fallaras, por ejemplo, que ahora está recopilando como esta memoria colectiva, ¿no? De la herida que tenemos las mujeres, que se habla mucho de otras heridas colectivas, por ejemplo, ¿no? Que es muy fácil identificar la herida colectiva que tenemos con la guerra civil o en el País Vasco, por ejemplo, la herida que se tiene con el conflicto vasco. Y es que nosotras las mujeres tenemos una herida colectiva también, ¿vale? Una herida común que, claro, ha estado silenciada porque yo la vivía en mi casa, tú en la tuya, tú en la tuya, ¿no? En ese espacio privado. Y este tipo de redes pues están ayudando a visibilizarlo y a nombrarlo y a que los empecemos a sanar de forma común. Que es la única manera, porque cuando la herida es de todas, la tenemos que de sanar todas. todas. Sí. Y porque la sociedad tiene parte de culpa, que es, bueno, parte no, toda, que es la que ha permitido que eso suceda, ¿no? Que esa herida se produzca. A mí me parece súper interesante y muy necesario el hecho de no sentirse sola, ¿no? Porque al final, un colectivo como el vuestro, que me dices que a veces os vais a andar por el monte, ostras, es que solamente eso. Cualquier cosa que el tener ese apoyo, esa red de apoyo, antes habéis usado esa expresión, red de apoyo, o sea, que me parece que tendría que venir puesto por el ayuntamiento, perdóname la expresión. O sea, las mujeres necesitaríamos una red de apoyo siempre, porque creo que si todas tuviésemos eso, si todas tuviésemos esa red de apoyo con la que hablar, en un espacio seguro, lo que decís vosotras, ¿no? Donde hablar, donde no ser juzgado, donde comentar lo que te está pasando y encontrarte con otras mujeres que te escuchen, que te den su opinión o que incluso te ayuden, es que pasarían muchas menos cosas. O sea, es tan importante el tema de la comunidad entre nosotras y de la sororidad como que podríamos hasta, vamos, eliminar muchísimos de los problemas que tenemos. No, incluso de cara a reivindicar, porque de hecho nos podemos unir, pero hay que reivindicar. Sí, claro. Hay que reivindicar muchísimo, Sí. mucho, que haya mucha más inversión, que esto es una decisión política nada más, invertir en ayudar en todo, a nivel policial, como os comentaba antes, ¿no? Más control de los maltratadores, en fin, todo esto que es a base de dinero, jueces más preparados para tratar estos temas, es que son tantas cosas, ¿no? Que hay que reivindicarlas, porque si eso no cambia. Y la otra parte es la educativa, que en eso tú ya lo ves, que si no educas a jóvenes, niños, adolescentes, a que se traten en igualdad y con respeto, ¿no? Entonces no hacemos nada, ¿no? Esto se va a ir repitiendo, replicando año tras año, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Pero bueno, para eso es importante que estemos juntas y que tengamos todas la misma idea, la misma necesidad. De hecho, ya para cerrar la charla, como hicimos con la charla de los colectivos también, a mí me gusta siempre haceros preguntas sobre el futuro, porque me parece muy interesante ver vuestro punto de vista, cómo sería ese futuro ideal, ¿no? Futuro, no sé, si tú pudieses imaginar un futuro para estos personajes y sus historias, para tu grupo de personajes, ¿cómo sería ese hogar? Pues de hecho lo sugiero un poco en realidad en mi historia, y es un poco lo que estaba hablando ahora, ¿no? Es decir, un futuro en el que los gobiernos realmente se impliquen en este tema a fondo, con mucho dinero, para llegar a donde no se está llegando ahora, educar a los niños en ese respeto y esa igualdad, y que al final llegara un momento que lo del maltrato quedara como, uy, como nos queda a nosotros ahora, uy, mis abuelos, ¿no? ¿Qué tal? Pues así, que quedara como muy lejano, ¿no? Que fuese un recuerdo, que no hiciesen falta estas charlas, que no tuviésemos que hablar de esto. Exacto, y celebrar el Día de la Mujer. Que viniésemos a a tomar café, hacia que la ría a comprar libros, que sería ideal. Pues sí. Desde tu perspectiva de mujer y profe, y perteneciente a esta comunidad tan bonita, ¿vale? De tu colectivo, ¿qué medidas o qué narrativas te gustaría que hubiese para prevenir esta violencia doméstica y construir estos hogares más seguros a futuro? A ver, Está difícil, ¿eh? yo es que soy muy pesimista. Siento decirlo. Ya. Pero veo el futuro complicado porque el presente lo está haciendo. También es cierto que el pasado fue peor, ¿vale? O sea, vamos a decir que ahora pues somos la primera generación a lo mejor de mujeres que podemos decidir, qué sé yo, pues vivir solas, no tener pareja, no tener hijos.
que aún recibimos juicios, por Una ese libertad tipo de económica, cosas. supuestamente. También, pero, o sea, que hubo un pasado peor, pero que, bueno, yo no tengo mucho optimismo en este momento porque sí que es muy importante educar y lo hacemos en la medida de lo posible desde las instituciones, supongo que desde algunas familias y tal, pero es que el discurso que reciben por otro lado es tan potente y tiene estructuras de poder que lo sostienen detrás. Claro. O sea, lo que ahora mismo consume la gente joven es muy peligroso. O sea, o sea, no sé si sabéis el concepto de machosfera, ¿no? Que La no sé si lo manosfera, conocéis, la manosfera, machosfera, Mm. que está organizada. O sea, Sí. que mis chavales están viendo en TikTok y en YouTube a tíos diciéndoles que el feminismo ha llegado muy lejos, Les quitan derechos. que les quitan derechos, que se escuchan conceptos como el body count, ¿no? Que es esto de con cuántos tíos te has acostado y eso te da valor como mujer o te lo resta. O sea, cosas así se oyen entre los jóvenes. El otro día yo escuchaba a chavales de cuarto de la ESO diciendo que es imposible tener una amiga mujer, por ejemplo, ¿no? Que los chicos y las chicas no pueden ser amigos. O sea, cosas de esas hoy, la Sí, es semana un poco pasada, retroceso, ¿no? se escuchan. Entonces, hacen falta narrativas en las que, porque además yo creo que la ficción es una manera potente de educar también, o sea, no es que la ficción tenga que ser Ya. siempre educativa, ¿no? Ni mucho menos. Pero igual que nosotros hemos forjado también nuestras identidades de ahora, viendo muchísima ficción en la que veíamos relaciones tóxicas todo el rato y ahora de mayores las estamos reproduciendo y todo eso, pues quizá si existieran unas narrativas donde no se reproduzcan este tipo de roles, pues estaría guay para que ellos, pues yo qué sé, pues vieran ficciones en las que los conflictos se resuelven en comunidad. Los conflictos se reparan, las heridas se reparan de manera lenta, de manera comunitaria, porque la herida duele, ¿no? Que no todo fueran héroes que necesiten demostrar su valentía, su virilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues estaría muy bien que ahora consumieran esas ficciones. Creo que existen, empiezan a existir. No sé si todos las consumen. Ya. Consumen más TikTok. Ya. La verdad. Luego la tecnología. Ya. Algo, un poquito. Es que luego la poco. tecnología tiene Un poco. su propia agenda. Ni ¿vale? leen, ni Va- tampoco ven muchas series, ni pelis, ni nada, ¿eh? O sea, es verdad que Sí, la corta, inmediatez hace que, bueno, pues consuman muchas más redes sociales y este tipo de cosas. Tendremos que meternos en TikTok y dejar nuestros mensajes. Deja los mensajes en TikTok. Como perro Sánchez. Eso es claro, que sí que es cierto que hoy en día el principal canal informativo de los jóvenes es Internet. Eso es innegable y por mucho que nosotros insistamos va a seguir siendo así. Sí. Pero hay que pensar que sí, está toda esa basura de contenido, pero también hay contenido del otro lado. Es decir, hay muchísimas activistas y muchísimos activistas que están lanzando el mensaje contrario. Claro, pero es la misma arma. Igual no se le está dando la misma visibilidad porque a esa gente no le están pagando bots para que se vean más. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? En darles la visibilidad que no les están pagando. Muy bien. Entonces, ahí yo rompo una lanza por esos divulgadores que sí están haciendo ese activismo y lo que tenemos que hacer es bombardear las redes compartiendo ese tipo de contenidos para que, quieran o no, los vean. Porque es como cuando a ti de repente te salta un contenido que no querías ver y que no buscabas y de repente te asalta y dices, para mierda, y lo pasas rápido. Bueno, pues lo mismo con lo contrario, que algo queda. Algo queda siempre. Sí, yo también pienso que algo quedará, por eso estamos ahí, porque si no yo pues Y al final, cambio de trabajo. lo que transmitís desde la educación, los educadores, las educadoras, y lo que transmitimos desde casa, también, claro. Importante. Es importante enseñarles que van a tener una oposición muy grande, muy feroz y muy cateta. Pero que ellos tienen que presentar batalla, porque si no les van a comer la merienda. Y encima les va a comer la merienda un paleto. Entonces hay que mentalizarles de que tienen que ser fuertes y luchar. Es que nosotros lo hemos vivido con nuestra hija esta semana. Que han tenido un debate en el colegio sobre la tauromaquia y ha habido un pardillo paleto que se ha puesto como un energúmeno y ha acabado llamando a las torres animalistas a todas. Porque ellas, o sea, bueno, Qué fuerte. al menos le ha dado los argumentos contrarios.
Y ha venido contándonoslo toda alterada y yo le he dicho, cariño, va a ser la primera vez que te llamen zorra de muchas. No te preocupes, es su arma, dale la vuelta y tú sigues luchando. Pues eso es lo que tenemos que transmitir para que no ganen. Porque a ellos tienen la divulgación pagada, entonces de alguna forma habrá que contrarrestar. Y hablando de lo que estabais comentando antes, esta misma semana he visto yo un vídeo que he compartido, como debéis hacer todos, de una mujer de, no sé qué caso era, ahora mismo no me acuerdo cuál era la circunstancia, solo sé que la mujer era madre de una chica a la que habían matado y la había matado su pareja, y entonces ella salía hablando diciendo que institucionalmente no habían hecho nada, la policía no había hecho nada, la justicia no había hecho nada, y entonces el mensaje que ella lanzaba al final era: protegeos, id a cursos de defensa personal, presentad batalla, no importa, de la cárcel se sale, de la muerte no. Pues eso es lo que hay que fomentar, y creo que eso es lo que se está empezando a fomentar, y prueba de ello es este momento. Al fin y al cabo, para eso está lo que gritamos en las manifestaciones, ¿no? La vida es una vida. Sí, Y claro otra cosa está. que antes hablabais de poner dinero en las instituciones, es que el dinero tiene que ir a los chiringuitos feministas. O sea, sí, el dinero tiene que ir a los sitios pequeños que organizan protección, redes de seguridad, no a la policía, no, o sea, tiene que ir, porque la policía, las estadísticas lo hablabais el otro día, lo contabais en la manifestación, la policía defiende cuando le obligan en estos casos, pero también esas estructuras de violencia organizada, esa jerarquización de la violencia se reproduce en las viviendas de policías, de fuerzas de seguridad. Entonces, dinero tiene que ir a las instituciones pequeñas, a las mujeres, protección a mujeres. Ya, la mía. Yo quería decir una cosa, pero para que lo digas tú. Anda, tócatelo. Porque, Muchas gracias. pero es que viene al caso y tú eres la experta, ¿no? Bueno, Sobre lo que decíais de internet, de los que están pagando para meterse más, me gustaría que explicaras cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. A ver, Ana es experta en ciberseguridad. Y, aunque no lo parezca aquí contando cosas de hace poco ha libros dado y tal. una- No tiene nada que ver, una pero charla, hay que ganarse la vida. Una charla de seguridad en línea para mujeres. Todas las violencias que sufren las mujeres. sí. Y precisamente hablaste de esto, del algoritmo, el algoritmo negativo de las redes sociales. Sí. Me gustaría que lo contaras porque viene al caso de... Sí, a ver, comentábamos un poco el tema este, que seguro que habéis oído hablar del grupo Mia Moglie. 32.000 tipejos en Facebook poniendo fotos de sus mujeres, de sus novias, de no sé quién, para que el resto de tipejos votasen, comentasen y dijesen lo que les gustaría hacerles a estas mujeres, ¿vale? Este es uno de los ejemplos. Son 32.000 en Italia, han cogido otro grupo con 70.000 en Portugal, ¿vale? Hablamos de Facebook, hablamos de Telegram, y el más triste de todos es uno en Alemania que han destapado dos periodistas que se han infiltrado durante 2 años, que estaban en canales de Telegram y que enseñaba manuales de la violación sobre cómo sedar, drogar y violar a una mujer, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas horribles. Os cuento que el grupo de Mia Moglie lo migraron de Facebook a Telegram, ¿vale? Porque no sé si sabéis la historia, pero una enfermera italiana le saltó el grupo en Facebook, ¿no? Le dijo, oye, ¿te quieres unir a esto? Y dijo, ¿qué es esta mierda? Con perdón, voy a entrar aquí a ver esto qué es. Y dijo, uff, esto es horrible, voy a denunciarlo a Facebook. Y Facebook le respondió que no incumplía con ninguna de las políticas de la red social. Entonces le dijo a todos sus amigos y familia, oye, entrar aquí y denunciar esto. Con la misma respuesta, esto no incumple las normas de Facebook, tal. Entonces al final se puso en contacto con una activista italiana muy conocida que en redes sociales, casualidades de la vida, Instagram, que pertenece al mismo que Facebook, o sea, que es de Meta, se hizo viral y la presión social y política en Italia hizo que se cerrase el canal. Bueno, pues los migraron a Telegram. Se podría esperar que de esos 32.000, pues en Telegram apareciesen un montonazo de tíos, ¿no? Pero solo había 1.072, ¿vale? Esto ha llevado unos estudios también para ver cómo funciona un poco este tema de los algoritmos en las redes sociales, ¿no? ¿Qué te estamos enseñando a ti y por qué a ti no te lo enseñamos y a ti sí? Facebook, Meta y todos estos tienen unos departamentos que se llaman de integridad y ética, aunque no os lo parezca, ¿vale? Que se supone que velan para que ciertas cosas no pasen, pero lo que se prima es la reacción y el engagement. Esto se produce con reacciones mucho mayor negativas que positivas, ¿vale? De hecho, se busca mucho
la ofensa y la indignación. Es de las cosas que más vale para mover más comentarios. O sea, si yo te llamo zorra, o a ti te llamo zorra y tú me contestas, yo te vuelvo a contestar, bueno, o sea, Mark Zuckerberg está allí en su casa pegando botes diciendo esto funciona, chicos, ¿vale? Aquí está la gente comentando. Entonces lo que hacían era, en el caso de los 32.000 tipos de italianos del Mia Moglie, perfilaron y dijeron, pues a poco que seas un tío que te guste el fútbol, pues te coloco aquí como tío tradicional, ¿vale? En mi cabeza de algoritmo. Entonces te empieza a enseñar aquí grupitos que en un principio son súper inocentes. Inocentes, entiéndeme. Por ejemplo, famosos en situaciones comprometidas. La típica Britney Spears que se va a bajar del coche y se va a ver las bragas. Esa estupidez. ¿Vale? Bueno, pues se meten ahí. Entonces, como ya estás en ese grupo, te gusta el fútbol, eres un hombre, entre tanto, te empieza a sugerir más grupos. Y al final se empieza a generar esa cosa que todos tenemos dentro a día de hoy, que es el no me lo quiero perder. ¿Vale? Que esto le pasa a muchísima gente, no me lo quiero perder. Entonces, muchos de los que les preguntaron decían, yo es que llevaba un grupo en el que había 30.000 personas y que llevaba 7 años funcionando en Facebook y pensé, oye, esto no debe ser ilegal. O sea, yo no sé qué hay aquí dentro, pero me voy a meter porque yo no me lo quiero perder. O sea, que hay 32.000, ¿vale? O sea, que también entendamos que el futuro pinta muy mal, pinta muy regulinchi, pero que no nos están ayudando todos esos algoritmos que son muy enemigos de las mujeres, porque al final ese tipo de engagement, de movimiento, lo generan ellos. Una de las estadísticas que les enseñaba al principio, que están hechas por la ONU, en realidad la UNGA 79, que es la General Assembly de este año de Naciones Unidas, que se ha centrado en la brecha digital entre hombres y mujeres, dice que a nivel mundial hay un 65% de mujeres y un 70% de hombres. Y de, joder, pues no está nada mal, ¿no? Bueno, pues estos son 189 millones de señores más accediendo a Internet que mujeres. Eso quiere decir que muchos de estos contenidos están pensados para ellos, porque al final lo que hay detrás son empresas que quieren ganar dinero. Entonces, sí, hay mucho cerdo, pero también hay mucho algoritmo mal usado, porque el producto son ellos, mueven ese tipo de engagement, les hacen publicidad y luego les anuncian la Gillette para que se depilen del invento, ¿sabes? Para que se quiten la barba. O sea, esto es así. Son productitos de estas cosas también. Un poco lo que contamos en la charla del otro día de Qué fuerte, manipulación. seguridad en línea. Manipulación Sin total. más. Sí, mira, el Congreso ha sentado a Mark Zuckerberg allí y se ha reído en su cara. El otro es Elon Musk, que tampoco creo que le vayan a hacer nada, que ha comprado Twitter, bueno, ahora X. Luego tenemos a Pavel Durov, que es el dueño de Telegram, que es un señor ruso que ha montado Telegram afincado en la zona franca de Dubái. O sea, le aplican las leyes de sus cojones morenos, la presión. O sea, no, el señor no responde ante nadie. Y luego TikTok, que es chino. Entonces, al final, tenemos aquí un compendio de educadores de nuestros jóvenes que van a sacar pasta. Es como dejar que a tus hijos los eduque Coca-Cola. O sea, yo cojo un bebé y se lo doy a, no sé, ¿sabes? Se lo voy a dar. Claro, porque al final todos estos que lanzan el mensaje, los bots, que fueron los primeros que tú has comentado, que se meten en TikTok y tal y cual, como lanzan mensajes negativos constantemente y el engagement es mucho mayor cuando hay mensajes negativos, el algoritmo... La plataforma les premia a ellos. Les premia a ellos. No buscan, igual que todas las plataformas que surgen nuevas, surge Threads, venga, buen rollo, vamos a no meter trolls aquí, vamos a ser buena gente, tal, no sé qué, y se empieza a convertir en lo mismo. ¿Por qué? Porque la plataforma premia esos comentarios, premia esas peleillas, premia eso, ¿vale? Eso es lo que quiere. Entonces al final estamos un poco nadando en Nutella, ¿entenderme? Estamos peleando contra algo que es muy difícil porque eso está pensado para esto, sí, ¿sabes? Pues bueno, simplemente que lo Por sepáis. eso soy pesimista. Mira, yo creo que eso al final, yo creo que las redes sociales al final llegará un momento que... Es muy importante y yo creo que no quiero ser como tan optimista de decir... No, lo sé, lo tienes que muchísimo compensar a tu porque no hay- hermana. o sea, Tenías no que hemos compensar, mejorado por tanto, favor. Pero yo, por ejemplo, lo de Nevenka no me acordaba, por ejemplo, de cuando ha salido, que hicieron la película y tal. Sí. Y, joder, comparas, no ha sido hace tantos años. Y dices, joder, ya hay un juicio social que cambiaría si pasara a día de hoy, como se ha visto con lo de Giselle Pelicot, que al final ha sido pues cambiar mucho el punto de vista de decir quién es una heroína. Ella es una heroína. Fíjate, Y le esa mujer. estamos poniendo de ejemplo a una mujer por no tener vergüenza de algo que, por supuesto, no tiene que tener. Fuerte. Pero es verdad que ha cambiado un poco el Y discurso. esa chica que ha sido hace pocos años, parece que tiene que estar ella avergonzada de haber sido una de las primeras personas en atreverse a denunciar. La doble victimización Claro, esta, entonces, ¿no? como- Eres víctima una vez y luego encima la Que por sociedad eso al dice... final, Sí. claro, yo digo el algoritmo y las empresas
malas Sí, son y tal. Pero sí. al final, como a mí el contenido que me llega sí que me interesa, Ya, ya. pues dices, sí, no quiero participar, pero bueno, pues Ya. al final participas de lo que a ti te gusta, de seguir a Sí. gente, de aprender, yo qué sé, de ver escritoras que sí Sí. que escriben A ver, hay temas mucha gente muy interesantes, sana en redes sociales, de pero- publicidad. Sí. A ver, hay gente sana en redes sociales. Yo no, lo Sí. que os he contado no quita que no exista gente sana. Los 3 puntitos. Yo se lo enseñaba el otro día. Los 3 puntitos maravillosos. 3 puntitos bloquear. 3 puntitos fotos en las que aparezco. 3 puntitos. O sea, aquí Insta, todo. O sea, convertir eso en. Porque así al menos no alimentaremos el dinero que se están llevando por vernos metidos en esas discusiones. Pero bueno, nos hemos ido del tema. Muchísimas gracias, de verdad. Yo no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. No, yo solo comentar que me gusta que se haya hecho hincapié en lo de la violencia en el hogar, intrafamiliar, porque todas, ya sea por historias o por experiencia personal, aprendemos a ir con 1000 ojos al volver solas a casa de noche, cuando la mayoría de violencias no ocurren entonces, Efectivamente, ocurren efectivamente. dentro del entorno. Y creo que no se hace suficiente hincapié, por ejemplo, en lo que tuvo que ser el confinamiento para mujeres en situación abusiva. Sí. Terrible. Pasar Yo aún lo más mismo. horas con sus abusadores o cosas Sí. así, que es algo de lo que se tendría que hablar más. Tuvo que ser terrible eso. Sí, sí. Pues es que muchas ahí gracias, sí que- Mar. ahí muchas sí que gracias, era Rosana. una auténtica cárcel. Totalmente, la eso casa. sí que era una prisión. Ya te Madre digo. mía. ¿Pues hay alguna pregunta más? ¿Preguntas o ya acabamos? No, No hay ninguna daros pregunta. las gracias si no hay ni... Ah, mira, por ahí. Yo, trabajadora social, sí. 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 Sí, sí, sí. Es que se ha Sí, pedido sí. esa respuesta. Sí, sí, sí. No, sí, me he basado en ello, en toda la experiencia. Yo soy especialista en drogodependencias, pero anteriormente he estado educadora en una casa de acogida para mujeres. Y después también he trabajado como cooperante en Nicaragua, y también llevamos un proyecto allí educativo a los hijos preventivo, y en el cual hablábamos sobre todo del tema del maltrato, ¿no? Y bueno, pues también he trabajado, o sea, el tema de la mujer lo he trabajado bastante. Por eso me baso en eso, ¿no? A mí me gusta escribir de lo que conozco, ¿no? Porque además me parece que es más auténtico, ¿no? Más real. Te has perdido igual la parte en la que ha dicho que escribió este libro para ir a la cárcel ella en persona. Pues para mí ha sido lo mejor de todas las charlas. He escrito esto, pues si no voy a la cárcel yo. Lo del amor de la No, mujer. era una manera de volcar, ¿no? Esa Ha dicho, frustración, sí. esa frustración de lo que hablábamos de la justicia, ¿no? De todo lo que está, las mujeres que mueren, porque no sé, llevamos ya este año 38 creo que es, Sí. sino en este fin de semana no. Y entonces era una manera de volcarlo intentando hacer como una catarsis, ¿no? Y hacer que mi protagonista haga lo que a mí me hubiera gustado hacer y que he tenido que escribirlo para no ir a la cárcel, como decía ella. Hay que leerlo, hay que leerlo. Es muy, Eso hay que leerlo, sí, es ya te digo. ameno, ¿eh? Duermes a gusto por la noche. Sí, porque es una de las cosas que siempre dices, uy, una novela de maltrato a veces como que no apetece, ¿no? Y no te preocupes que te vas a divertir, ¿no? Porque tiene... Sí, ¿no? Es cierto, te vas a divertir. Que vamos a decir nosotras, pero sí os animamos a que la leáis y que Sí. aprovechéis que está aquí la autora por si queréis la dirige. Y si nadie Ya más está. tiene ninguna pregunta, muchas gracias Mar, muchas gracias Rosana por Nada. el viaje, a ti Nada. por venir, por dejar que te atraquemos de esta manera con las preguntas, pobre, y a todas las compis de Mar, del colectivo, de toda la gente que viene siempre, que no sé, yo ya me da casi hasta pena que se acabe el ciclo este de charlas, porque estamos como en casa. Por este año, porque estamos como en casa y a mí yo reconozco que pillar a la gente que se está tomando un café y que no sabe qué va a pasar me divierte muchísimo. Pero charla por sorpresa, o sea, me encanta las charlas por sorpresa. Y nada, muchas gracias a todos. de verdad. Gracias.